Hola amigos Hola. y amigas, por los que no nos conocen, yo soy Diane y soy de Luxemburgo Yo soy Camilo, soy de Colombia. y hoy nos encontramos por un video donde vamos a analizar cómo nos pareció Perú. Vamos a analizar 4 puntos. El primero sería la gente, después sería la comida, el pan y finalmente el paisaje. Y cada vez vamos a dar una nota de 1 a 10 para saber qué tanto nos gustó y al final hacemos un total para saber cuántos puntos ganó el país. Bueno, entonces la gente de Perú creo que fue muy diversa en nuestro viaje. También porque encontramos con muchas personas diferentes y Perú es muy grande. Hay una gran diferencia entre el norte y el sur, pues que nos pareció a nosotros. Y también hay una gran diferencia entre las personas que nos recibieron, que fueron súper lindas. Sí. Fueron personas, pues en la mayoría, ¿no? Que realmente nos ofrecieron muchas cosas y pues nos quedamos a veces por una semana o más en sus casas y todo, y nos recibieron con los brazos abiertos. Entonces eso pues maravilloso. Pero hay también la otra parte de la gente, por ejemplo, cuando estábamos haciendo dedo, donde fue a veces difícil, fue difícil de comunicarnos, aunque hablamos español, Sí. pero como que no querían entender. También por momentos en las tiendas las personas como que respondieron un poco, no sé, un poco pues no tan amable. Y yo creo que también hace una gran diferencia aquí, pues donde vivimos en Colombia, también la gente pues casi siempre te da todo, digo como toda su energía cuando no sé, cuando te da un servicio así, ¿no? Sí. Pues no todos obviamente, pero una gran mayoría. Sí. Y entonces creo que ahí sí, hay como las dos partes que son como muy diferentes. Entonces para mí yo creo que voy a dar una nota de 6, porque pues al final las personas buenas pues hacen que el puntaje está más que 5, pero también había mucha gente pues donde estaba más abajo. Entonces eso sería. Bueno, en el caso mío, como Dian comenta, en realidad fue un poco sorprendente lo que nos pasó en el viaje. Pues en realidad creo que de los países que más queríamos visitar o que más teníamos como las ganas de estar en ese lugar era Perú, ¿cierto? Porque ya muchos sabemos que Perú tiene mucha popularidad en el tema turístico, en el tema cultural, y resulta que cuando llegamos a Perú nos encontramos con una realidad que es totalmente distinta a la que se nos muestra fuera del país. Sí, esa realidad quizás nos cambió un poco el chip a la hora de viajar en Perú. Desde el primer momento en que nosotros llegamos a Perú, la gente no nos trató muy bien. A diferencia de cómo nos trataron en todos los países que visitamos, Perú fue el único país que desde que ingresamos la gente no nos trató muy bien. Entonces ahí ya uno inicia como un poco, bueno, ¿qué está pasando, no? Tuvimos muchos inconvenientes con las personas, nos dimos cuenta que tienen mucha energía, sí, tienen más energía que muchos países, la gente es habladora, pero la gente sentimos que como que no eran muy cuidadosos a la hora de conversar con las personas y más con las personas de afuera, y eran como muy, o sea, yo lo sentí que eran muy irrespetuosos. ¿Por qué razón? Les comento, me di cuenta que eran muy irrespetuosos cuando Diana empezó a llorar, porque muchas veces la hicieron sentir tan mal que la hicieron llorar, y en el caso mío pues sí hacían comentarios un poco feos también. Entonces me pareció un poco triste esa parte, ¿no? Porque pues normalmente Perú es un país que se promociona mucho, y pues me quedo como con esa parte un poco triste. Pues nos trataron de norte a sur. Las personas, como dice Diane, donde nos quedamos, donde nos recibieron, nos trataron excelentemente. Eso sí, nos trataron súper bien, y estamos muy agradecidos con esas personas que nos recibieron en sus casas de norte a sur. Nos trataron excelente, pero también sacamos la conclusión con Diane de que eso se debe a que son personas que tienen como una mentalidad diferente, ¿cierto? Y el hecho de relacionarse con extranjeros les da como otra forma de entender el mundo. Algo que nos dimos cuenta con Diane es que el peruano promedio, el peruano en su mayoría, sentimos como que consideran que Perú es todo, ¿cierto? No sé, sentimos que ellos consideran que Perú lo es todo y que es lo máximo, y sí, es lo máximo, tiene cosas muy interesantes, pero también Ecuador tiene cosas muy interesantes, Bolivia tiene cosas hermosísimas, Argentina, Paraguay, Colombia tienen cosas hermosísimas. Entonces
consideramos esa partecita que como que en el momento de ellos hablar de su país, sí, cada quien habla de su país y habla de la mejor manera posible, ¿cierto? Pero a veces hablaban un poco como con arrogancia y como sentimos que se burlaban de una manera muy grosera de los países vecinos. Entonces esa partecita, no sé, creo que de todos los países, no sé, era la cultura de las personas, consideramos que, no sé si es así que hace toda la gente, o sea, que conversan todas las personas o que hablan, pero sentimos que como que eran muy respetuosos con los extranjeros y también sentimos que hacían comentarios como no muy positivos de los países vecinos. Sí, es verdad, todos los países han tenido conflictos con los países vecinos y todo eso es muy normal, ¿cierto? Pero al día de hoy yo creo que hay muchos temas que ya tienen que irse superando y tenemos que ir avanzando, ¿no? Pero ellos como sociedad se han quedado con esa ira, con esa rabia, y suelen hacer comentarios muy feos de los países vecinos, pero muy feos. Entonces esa partecita como que a mí personalmente no me agradó mucho, creo que a Dian tampoco le agradó mucho. Y pues sí, nosotros venimos de un país, de Colombia, donde las personas normalmente te tratan con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho cuidado, y pasar a un país como Ecuador después, porque fue nuestro segundo país, donde la gente es muy tímida pero muy respetuosa, muy educada, te da como, no sé, te va dando como una muy buena energía, ¿no? Y después llegamos a Perú, donde la gente era muy respetuosa con los extranjeros. Creo que nos dio un poco de tristeza, así que yo en la calificación le doy también un 6 como Dian, por esas personas que nos trataron muy bien. Y sí, me quedo con un 6. Lastimosamente me quedo un poco triste por esa parte de la gente y la cultura, pues porque pensé que iba a ser, o sea, tienen un pasado increíble, eso sí, no hay lugar a dudas, tienen una historia de su pasado que es increíble, pero en la actualidad me quedé un poco triste, perdónenme, pero me quedé un poco triste. Creo que Dian también se quedó un poco triste por esa parte, pero les doy un 6 por aquellas personas que nos trataron súper bien, nos llevamos en el corazón. Vamos a pasar a la comida. Entonces la comida, yo creo que en Perú hay muchos platos así muy conocidos, ¿no? Y que salen y que realmente son muy buenos. Pues hay, creo el ceviche es lo que sí, más se conoce, pero también pues lo interesante también es que tiene mucha cultura asiática. Eso es verdad. Y entonces hay muchos platos, por ejemplo, restaurantes chinos hay altísimos y hacen comida muy buena sí, y también con sabores diferentes a lo que uno pues está acostumbrado, ¿no? Entonces eso sí fue muy bueno, pero por una parte también creo que había restaurantes donde fuimos donde la comida era no muy buena, y pues obviamente eran restaurantes más baratos, pero yo creo que de todos modos que la comida sea caro o barata no quiere decir que debe ser buena o mala, porque pues acá puedes comprar platos muy baratos y al final también son buenos, y que a veces como que las personas que cocinaban no habían, no sé, no pusieron como el amor que tienen, como así en la comida, como ay, aquí está el plato y ya. Sí. Pero sí, entonces hay como también otra vez como muchas cosas diferentes, cosas muy buenas y cosas no tan buenas, pero al final yo creo que le voy a dar como un 7, porque sí, por las cosas como más especiales y más como que salen un poco del ordinario, ¿no? Porque como esa mezcla también de culturas que es muy interesante. Sí. Bueno, en el caso mío, primero que todo yo digo que como que esa es la consecuencia, ¿no? De ser un país que tiene una popularidad tan grande, ¿no? Que muchas veces Perú tiene una popularidad muy grande, eso sí, no lo vamos a negar en ninguna parte del mundo incluso, ¿cierto? Entonces tú llegas con esa expectativa y cuando llegas al país, pues muchas veces, como dice ya, puede que algunas cosas cumplan con lo que tú creías que era, y hay otras cosas que no, ¿cierto? La comida a mí me pareció buena, como dice Dian, hubieron lugares donde comimos que era bastante buena, hubieron lugares donde comimos que era muy normal, hubieron lugares donde comimos que no era muy agradable como tal, pero creo que eso pasa en todos los países, ¿no? Eso pasa en cualquier parte del mundo. Los platos que probamos que estaban muy ricos fueron excelentes, riquísimos en esa parte de la gastronomía peruana. Creo que sí nos parece muy curioso que tienen como esa habilidad de utilizar plantas
para condimentar los alimentos y eso sí le dan unos sabores increíbles. Así que por esos restaurantes que nos hicieron sentir bien, que nos dieron una muy buena comida, por esa cultura asiática tan fuerte que tiene Perú, que le da un toque también distintivo a la comida, yo le doy un 8. Digo que me quedo con esa parte, con un puntaje de 8 y sí, un 8 me quedo con esa. Sí. No, y también algo que quería decir también es como ponen limón en todo. Eso Sí. nos encantó. Sí, el limón nos encantó. Limón. Sí, creo que el limón fue una de las cosas que más nos encantó. Creo que acá en Colombia también hay de ese mismo limón, pero creo que el limón que crece en Perú es diferente. Tiene un sabor, no sé, es un sabor diferente y que al mismo tiempo acompaña muy bien las comidas. Acompaña súper bien casi todo. Entonces, esa parte de limón creo que nos encantó muchísimo. Bueno, entonces el próximo punto sería el pan. Y el pan en Perú fue complicado, creo, porque pues la mayoría del pan que encontramos era pan muy seco. Sí. Por una parte a mí me gustó porque no era con tanto azúcar que por ejemplo en Colombia. Y eso pues yo estoy más acostumbrado a eso, ¿no? Pero muchas veces no sé, es como que tal vez guardan el pan mucho tiempo o que no sé, tal vez no tiene tanta grasa también o así. Y entonces a veces como que estaba muy duro. Pero también estaba pues muy barato. Muy barato, que era bueno. Eso sí era bueno porque pues entonces cuando uno necesita, más que todo en la ruta, ¿no? Lo más fácil es el pan y entonces podíamos ir en la ruta y pues siempre tener algo que no cuesta mucho. Entonces yo creo que le voy a dar un 5. Listo. Bueno, ya le he dado un 5 al pan. Bueno, en este caso yo que tengo que decir del pan, creo que a mí también me pareció que el pan, pues bueno, hay diferentes variedades, ¿no? También hay que destacar la parte que comentamos, que el pan era muy barato, entonces esa parte es algo muy positivo. Creo que si estuviéramos midiendo el precio del pan, un pan barato, creo que le daríamos un 10, pero creo que en este caso también estamos valorando mucho lo que es la calidad del producto, ¿no? Sí, creo que el pan en Colombia y en Ecuador es un pan suave, es un pan esponjoso, es un pan que tiene un muy buen gusto, un muy buen sabor, pero es más caro. Es el doble, es más del doble, es casi el triple o 4 veces más que un pan en Perú, eso sí. Entonces el pan de Perú sí, como ya lo menciona, creo que yo no estoy acostumbrado, era la primera vez que probaba un pan seco, creo que usted también, ¿cierto? Entonces me sorprendió mucho eso, me agradó de que era muy barato, como ya lo menciona, para las rutas era buenísimo porque nosotros conseguíamos verduras, preparábamos verduras, frutas y siempre acompañarlo con pan era muy bueno. Y pues como el pan era barato, no era malo como decir que no lo voy a comer, no, solo que estamos acostumbrados a otro tipo de pan y encontrar pan tan barato y te daban varios, entonces nos parecía buenísimo. Por ejemplo, por un sol nos daban hasta 6 panes, ¿cierto? Y acá en Colombia por un sol te dan 2 panes o a veces 1, entonces es mucha la diferencia, ¿sí ven? Entonces en esa parte nos pareció muy bueno, que era muy barato. El pan está bueno, como decimos acá, para el combate, para la lucha, para pasar la ruta, estuvo bueno. Y yo creo que yo también le doy un puntaje de 5. Considero que también hay que ser honestos, ¿no? A cómo nos sentimos con el pan. Nos salvó mucho la vida en el viaje. Eso sí, creo que el país que más comimos pan fue Perú. Fue Perú, pero también era porque era muy barato y porque las rutas en Perú son súper lejos. Entonces eso nos salvó muchísimo. Yo le doy un puntaje de 5 y aunque también en algunos momentos probamos panes de mejor calidad, más cosas, y eran muy buenos, ¿cierto? Muy buenos. Entonces, sí, creo que le doy un 5 al pan de Perú. Y por final vamos a pasar a los paisajes. Y yo creo que los paisajes hay muchos muy bonitos en Perú. A veces son muy lejos el uno del otro. Sí. Y hay que hacer mucha ruta para llegar a uno. Pero sí son paisajes, creo que hay algunos que no vas a encontrar en otro lado, no sé, pero por ejemplo hay lagos que encuentras que están súper bonitos. Claro que hay otros países que también tienen eso, ¿no? Pero ahí no sé, a mí me pareció muy mágico. Muy mágico. Sí, muy mágico.
También pues hay Cusco, que obviamente pues creo que todo el mundo lo conoce o casi. y también pues tiene cosas hermosísimas con la historia también de los incas y todo, que wow, que realmente pues es increíble, ¿no? La parte que tal vez es un poco más difícil, más que todo si vas de mochilero y que vas en autostop, pues es que hay mucho desierto a veces y que pues eso es un clima difícil por ratos, porque hace frío en la noche y hace calor en el día. Sí. Tienes mucho polvo y todo. Sí. Y son rutas pues por el norte muy largas que casi solo son así, y eso fue la parte como un poco más difícil, ¿no? Pero aún en esas hay paisajes muy bonitos también y pues muy diferentes de lo que yo conocía o que nosotros conocíamos. Entonces, y lo más que todo es cuando uno va de la costa a la sierra, esos paisajes de montañas y todo, ¿no? Es que era muy loco y uno mira así con los ojos enormes. Sí, wow, sí. Entonces, yo creo que al final le voy a dar un 10, aunque también había momentos difíciles con el clima y todo eso, pero al final el paisaje sí, cada vez era como, wow, súper impresionante. Sí, bueno, en el caso mío creo que el paisaje de Perú es hermosísimo, es encantador. Creo que si alguna persona me pregunta qué hay en Perú, les digo, en Perú hay paisajes hermosísimos. El desierto también hay que sacarle su parte positiva. Acá en Colombia no hay mucho desierto, por ende pues yo como tal no conocía el desierto, era la primera vez que conocía ese tipo de paisaje, y conocerlo fue hermosísimo, estar en ese lugar. Ya con el pasar de los días ya pues va pasando lo que Dian comenta, que bueno, mucho polvo, además los climas allá también son un poco, varían mucho, es desierto y hace frío, es un poco contrario a lo que bueno, uno se imagina, ¿no? También el tema de las distancias era muy grande, o sea, Perú es un país grande, ¿cierto? En área de Colombia y Perú vienen siendo casi similares. Perú le gana como por 130 kilómetros cuadrados, que a decir verdad no es mucho, pero ¿qué pasa? Colombia tiene el doble o más del doble de la población que tiene Perú. Por ende quiere decir que por muy lejos que esté un pueblo del uno al otro, está a 2-3 horas, por más lejos que esté aquí en Colombia, porque puedes encontrar pueblos a 20 minutos, a 15 minutos de donde tú estás. O sea, es un país muy poblado. Entonces esa partecita sí nos pareció un poco difícil, porque eran rutas hasta de 6 horas para poder llegar al siguiente pueblito, pero fue muy positivo porque los paisajes, pasar del desierto a la sierra, de la sierra al desierto, era increíble, y que esa fue más o menos la ruta de nosotros, sí. de la costa a la sierra, de la sierra a la costa, de la costa a la sierra, y así pasamos todo el viaje recorriendo Perú de norte a sur. Encontramos paisajes increíbles, tienen unos nevados hermosísimos. Acá en Colombia no tenemos muchos nevados, y los pocos que quedan están en lugares muy alejados, muy difícil de ir a visitarlos. En cambio en Perú ibas caminando con tu mochila por algún pueblo y estaban rodeados de nevados. Tienen unas lagunas increíbles. La laguna de Parón, que tuvimos la oportunidad de ir a visitarla, fue hermosísima. Tienen pueblos hermosísimos. Cusco como tal, esa ciudad es increíble, ese centro histórico es hermosísimo. Tienen una cultura hermosísima, o sea, tienen un paisaje. Perú tiene un paisaje increíble. Claro, todos los países tienen paisajes increíbles, todos los países tienen cosas interesantes, pero creo que Perú es un país que tiene un paisaje hermosísimo, y yo también le doy un puntaje de 10. Creo que quedé muy contento con el paisaje. Sí, no, y que eso nos faltó la parte amazónica también, porque también tiene una parte de selva. Que también la gente nos comentaba, ¿no? Que también es muy bonito, pero también que probablemente es más difícil con el autostop, porque hay menos gente. Pues eso nos decían, no sabemos si es verdad o no, pero sí, también que esa parte es otra parte, más que todo que hay una parte también que se va por barco, y una que se puede ir de Leticia a Iquitos, y todo en barco, y pues hay personas que me contaron y que eso también fue como sí, wow. Sí, encontramos varios amigos que nos comentaban esa ruta por la Amazonía, y bueno, creo que era una ruta increíble. Algún día la vamos a hacer, esperamos poder hacerla. Creo que era una de las rutas que más nos comentaban ese tipo de viajeros de mochila, como nosotros estábamos haciendo viajes de mochila, entonces nos comentaban mucho esa ruta. Solo que también pues no nos llamó mucho la atención al inicio, porque esa parte amazónica que tiene Perú
es la misma parte amazónica que tiene frontera con Colombia y es la parte donde nosotros vivimos, así que pues como tal al inicio no nos llamó tanto la atención, queríamos ver algo diferente, ¿no? Pero sí, también nos comentan que hay unas rutas increíbles ahí, entonces esperamos algún día hacerlos, esperamos que Dios nos permita ir a visitar esos lugares y eso, gente, eso fue nuestra calificación. Vamos a darle los resultados y bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, por los resultados que tenemos, pues al final a mí me dio un puntaje de 28 y a Camilo de 29. Bueno, sí, a ella le dio un puntaje de 28, puntaje de 29, a mí de 29, 28, 29. Creo que la partecita que de pronto le hizo perder puntos a Perú era la parte de la gente, ¿cierto? Como les digo, la gente que nos recibió excelentemente, nos recibió muy bien, pero creo que la gente del entorno, creo que muchas veces fue muy respetuosa con nosotros, de norte a sur fue muy respetuosa, no los lugares donde nos quedamos, las familias que nos recibieron nos trataron súper bien, pero la gente de afuera era como muy respetuosa, hacían comentarios a la parte de Colombia que no eran ciertos y un poco exagerados, un poco xenofóbicos también, los sentimos muy xenofóbicos. Y en la parte de Diane, por ser extranjera europea, no sé, se trataban de reírse ni se le burlaban como si fuera una persona que no entendiera, como si fuera un ser humano con capacidades intelectuales al cero. Sí, cierto, o sea, trataban eso, entonces, y no fue solo en un lugar, fue en muchos lugares de norte a sur. Entonces, por eso es que esa calificación creo que la dimos entre 5 o 6. Pero creo que también puede ser porque hay mucho turismo y pues sí, cuando mucha gente viene a tu país, viene de todo, vienen personas buenas, no tan buenas y de todo. Entonces, sí, uno creo que también el ser humano muchas veces se queda más con lo negativo que con lo positivo. Es muy cierto. Y entonces, pues uno puede entender, ¿no? Que cuando mucha gente viene, uno ya como que está, sí, ya está cansado, pues se puede entender, pero al mismo tiempo yo creo que uno no debe como perder como sí, que hay personas buenas también que vienen al país y que solo pues quiere visitar y conocer y también conocerte como a ti, ¿no? Porque hay gente que viajan solo para ver paisajes, pero también hay gente que viajan para conocer la gente, para conocer diferentes culturas. Como nosotros. Y entonces pues es un poco triste cuando la otra persona ya está como, no quiero. Sí, pero entonces ahí es donde me quedo con esa parte, porque por ejemplo Colombia es un país que también es muy visitado por extranjeros, demasiado visitado, hay extranjeros por todos lados. Casualmente la ciudad donde nosotros vivimos hay cantidad de extranjeros europeos de todas partes del mundo. Y la gente no pierde esa esencia, no pierde esa amabilidad, no pierde esa sonrisa, no pierde ese respeto hacia tratar al otro. A veces hacen pequeñas bromas, pero no son bromas pesadas ni bromas ofensivas, son más bien como para hacer reír a la otra persona. Y eso fue lo que no sentimos en Perú, que trataban de hacernos bromas y eran bromas ofensivas, bromas irrespetuosas. Entonces esa partecita creo que es la que le restó puntos, pero de todas formas encontramos gente maravillosa, gracias a Dios, gente que nos trató excelente y nos quedamos con esa parte positiva, porque siempre hay que quedarse con lo positivo. Nos quedamos con esa parte positiva de Perú. Esperamos volver a visitar a todos esos amigos que hicimos en Perú en algún momento. Esperamos hacer nuevamente una ruta, así que amigos, por el día de hoy este fue el análisis que hicimos sobre Perú. Esperamos les haya gustado y chao. Chao.